Había una ciudad donde el mármol aprendió a hablar. Sus columnas se alzaban hacia un cielo de azul imposible, como dedos gigantes que señalaban algo que los hombres aún no sabían nombrar. El viento del Egeo llegaba cargado de sal y de historia, rozando las piedras del Partenón con la misma indiferencia con que roza a los vivos y a los muertos. Atenas, en el siglo I de nuestra era, era el centro intelectual del mundo conocido, y lo sabía. Pero detrás de esa grandeza había una grieta. En los altares de la ciudad convivían dioses del trueno y dioses del vino, diosas de la sabiduría y dioses del mar, deidades importadas de Egipto, de Persia, de Roma, como si la mente humana, incapaz de atrapar lo absoluto, lo hubiera fragmentado en 1000 pedazos y hubiera erigido un templo a cada fragmento. Y entre todos esos altares, había uno que sobresalía por su extraña honestidad, una piedra labrada sobre la que se leían 3 palabras que resumían siglos de fracaso filosófico, al Dios desconocido. Atenas, la ciudad que se creía dueña de toda verdad, le había dedicado un templo a su propia ignorancia. En ese mundo vivía Dionisio. No era un hombre cualquiera, pertenecía al Areópago, el Tribunal Supremo de Atenas, compuesto por los hombres más instruidos, más respetados y más poderosos de la ciudad. El Areópago no era solo un foro de justicia, era el corazón intelectual de Grecia, el lugar donde se debatían las ideas que gobernaban el alma de la civilización. Dionisio había sido formado en la filosofía con una rigurosidad que pocos podían igualar, nutrido por las corrientes del pensamiento platónico y neoplatónico, familiarizado con el concepto del uno, del bien, de la belleza absoluta que los filósofos intuían pero nunca podían tocar. Era un hombre que vivía en la cima del pensamiento humano, y aún así, algo le faltaba. ¿Qué siente un hombre que lo sabe todo y descubre que no sabe nada? No es la ignorancia del necio, que no duele porque no se conoce a sí misma. Es la ignorancia del sabio, que duele precisamente porque ha llegado hasta el borde del mapa y ha visto que el mapa no alcanza. Dionisio conocía las respuestas que la filosofía podía dar y las encontraba, en el fondo de su corazón, insuficientes. El uno de Plotino era sublime, pero era frío, el bien de Platón era eterno, pero era abstracto. Dionisio buscaba algo que no fuera solo concepto, sino presencia, algo que no se demostrara con silogismos, sino que se encontrara en el silencio. La Atenas de esos días era también una ciudad herida por su propia abundancia. Los mercados desbordaban de especias, de telas, de esclavos y de ideas. Los filósofos debatían en las esquinas con la misma pasión con que los vendedores ofrecían sus mercancías, y a veces era difícil distinguir unos de otros. El estoicismo prometía la serenidad del sabio, el epicureísmo prometía la paz del placer moderado, las religiones mistéricas prometían iniciaciones secretas que abrirían las puertas del cosmos. Había una respuesta para cada pregunta, y por eso mismo, ninguna respuesta terminaba de satisfacer plenamente a quien buscaba de verdad. Dionisio caminaba por esas calles con los ojos de quien mira sin ver, o quizás con los ojos de quien ve demasiado. Observaba los rituales, escuchaba los debates, leía los textos sagrados de tradiciones distintas, y en cada uno de ellos reconocía el mismo impulso, el alma humana lanzándose hacia algo que la trasciende, sin saber exactamente hacia qué. Era un hombre piadoso en el sentido más profundo del término, no como quien cumple con los ritos por costumbre, sino como quien los cumple porque en ellos rastrea una huella, una presencia que se escapa. Y esa piedad, lejos de darle paz, le daba urgencia. Había, sin embargo, un momento en su vida que lo había marcado de un modo que ninguna enseñanza filosófica podía explicar del todo. Años atrás, siendo joven estudiante en Heliópolis, en el corazón de Egipto, había presenciado un fenómeno que desafió toda su formación racional. El sol, en pleno mediodía, había comenzado a oscurecerse sin que ningún cálculo astronómico lo anunciara, sin que la luna estuviera en posición de provocar un eclipse. Las sombras cayeron sobre la ciudad sagrada como si el día hubiera decidido convertirse en noche, y Dionisio, parado bajo aquel cielo imposible, sintió que el universo entero suspiraba. Aún no sabía lo que ese momento significaba, aún no sabía que aquel oscurecimiento era el gemido del cielo ante la muerte del único hombre que era también Dios. Pero lo intuía. Lo intuía con esa parte del alma que no razona sino que presiente, que no deduce sino que tiembla ante lo que está más allá de toda deducción.
Dionisio regresó a Atenas con la mente llena de preguntas que no cabían en ningún silogismo, con el corazón marcado por una oscuridad que paradójicamente parecía anunciar una luz. Y Atenas, la grande, la luminosa, la sabia, no tenía respuestas para él, solo tenía altares, solo tenía columnas de mármol apuntando a un cielo que guardaba silencio. Solo tenía, en una piedra olvidada entre los templos, aquella inscripción que ahora le parecía casi una profecía, al Dios desconocido. Dionisio no lo sabía todavía, pero ese Dios desconocido estaba a punto de presentarse. Hubo un día en la historia del mundo en que el sol decidió no brillar. No fue un eclipse calculado por los astrónomos, no fue una conjunción de astros predicha en los tratados de Ptolomeo, fue algo que ninguna ciencia podía anticipar y que ningún filósofo podía explicar con comodidad. Era el año 33 de nuestra era, y en una colina a las afueras de Jerusalén, algo estaba ocurriendo que sacudía los cimientos invisibles del cosmos. El cielo, como si fuera testigo de lo que la tierra no merecía ver, se cubrió de tinieblas a la hora sexta del día. Dionisio estaba lejos de Jerusalén. Se encontraba en Heliópolis, la ciudad del sol, en el corazón de Egipto, ese territorio sagrado donde los sacerdotes observaban el cielo con la devoción con que otros oran. Era joven entonces, pero ya llevaba en su interior la marca de quien ha dedicado sus mejores años a perseguir la verdad con la tenacidad de un cazador y la humildad de quien sabe que la presa es siempre más grande que él. Junto a su amigo Apolófanes, estudiaba los misterios del cosmos y los movimientos de los astros, convencido de que en el orden del universo se escondía alguna clave sobre la naturaleza de lo divino. La oscuridad llegó despacio, primero como una sombra extraña que no correspondía a ninguna nube, luego como un manto que se extendía desde el horizonte con una autoridad que hacía callar a los hombres. El sol, que en Heliópolis era casi un dios en sí mismo, comenzó a retirarse como si alguien lo estuviera apagando desde adentro. Los pájaros enmudecieron. Los mercaderes suspendieron sus transacciones. Los sacerdotes salieron de sus templos con los rostros descompuestos, consultando sus tablas astronómicas y encontrando en ellas no una respuesta sino un abismo. Aquello no estaba calculado, aquello no debía estar sucediendo. Dionisio levantó los ojos hacia ese cielo imposible y sintió algo que ninguna lección filosófica le había enseñado a sentir, un terror sagrado, una reverencia que no era miedo sino reconocimiento, la sensación de que algo infinitamente mayor que cualquier concepto humano acababa de rozar el mundo visible con su borde. Y en ese momento, mientras Apolófanes permanecía paralizado a su lado, Dionisio pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos, o el dios de la naturaleza padece, o la máquina del mundo se disuelve. No era una conclusión científica, era una intuición teológica de una profundidad que él mismo todavía no comprendía del todo. Algo o alguien estaba muriendo, y el cosmos entero lo lloraba. ¿Puedes imaginar lo que es ser un filósofo entrenado para encontrar respuestas y enfrentarse a un fenómeno que destruye todas las categorías del pensamiento? No es la confusión del ignorante, que pronto olvida lo que no entiende. Es la confusión del sabio, que sabe exactamente por qué no puede explicar lo que está viendo, y esa conciencia de la propia impotencia es 1000 veces más perturbadora. Dionisio era un hombre de razón, y la razón le decía claramente que aquello que veía no era posible, pero sus ojos le decían que era real, y entre la razón y la realidad se abrió en su alma una grieta que ya nunca cerraría del todo. La oscuridad duró 3 horas. 3 horas en que el tiempo pareció suspenderse, en que los hombres de Heliópolis murmuraban oraciones a dioses que en ese momento parecían tan pequeños como ellos mismos. Cuando el sol volvió, lo hizo con una luz que a Dionisio le pareció distinta, como si el mundo hubiera envejecido en esas horas, como si algo irreversible hubiera ocurrido en algún lugar del universo que aún no podía identificar. Regresó a sus estudios con los ojos de otro hombre, sus libros eran los mismos, sus notas eran las mismas, pero él había cambiado de un modo que no sabía nombrar todavía. Pasarían años antes de que Dionisio supiera qué había ocurrido realmente en esa tarde oscura. Pasarían años de búsqueda silenciosa, de lecturas insatisfactorias, de debates filosóficos que rozaban el cielo sin tocarlo. Pero la semilla había sido plantada en el terreno más fértil que existe, el alma de un hombre inteligente que ha tenido la honestidad de reconocer que no sabe. Dios, ese Dios desconocido al que los atenienses le habían dedicado un altar por no saber su nombre,
había enviado su primera carta a Dionisio sin firma, escrita en la tinta oscura de un eclipse inexplicable. Porque así actúa la gracia divina, no con demostraciones apabullantes que aplastan la voluntad, sino con señales que invitan, con misterios que seducen, con preguntas que perforan el alma hasta que ésta, exhausta de buscar respuestas donde no las hay, se abre por fin a recibir lo que ningún esfuerzo humano puede conquistar. El eclipse fue para Dionisio lo que el desierto fue para Moisés, no el destino, sino el camino. No la revelación plena, sino el primer paso en la oscuridad que conduce, paradójicamente, hacia la luz más intensa que el ojo humano puede contemplar. Y esa luz, Dionisio la encontraría muy pronto, en la voz de un hombre que llegó a Atenas sin ejércitos, sin oro, sin templos, armado únicamente con una historia que parecía imposible y que sin embargo lo cambiaba todo. La ciudad de Atenas no estaba acostumbrada a dejarse sorprender. Había visto llegar filósofos de todas las escuelas, embajadores de imperios distantes, sacerdotes de cultos exóticos, los había escuchado con la cortesía condescendiente de quien sabe que nada nuevo puede decírsele. Pero un día, entre el polvo y el bullicio del ágora, apareció un hombre pequeño, de aspecto fatigado, con las manos marcadas por el trabajo manual y los ojos encendidos por algo que no era exactamente entusiasmo humano. Se llamaba Pablo de Tarso, y había llegado a Atenas sin cartas de presentación, sin escuela filosófica que lo avalara, sin más credencial que una historia que a primera vista parecía absurda, la de un hombre ejecutado como criminal que había resucitado de entre los muertos. Los filósofos del ágora lo escucharon con curiosidad y con burla a partes iguales. Los epicúreos y los estoicos que debatían en las esquinas lo llamaron predicador de divinidades extranjeras con ese tono que usan los intelectuales para descalificar lo que no comprenden. Pero Pablo no vino a Atenas a ganar debates, vino a anunciar una verdad, y esa verdad tenía la extraña propiedad de no necesitar la aprobación de nadie para ser verdadera. La semilla de sus palabras cayó en el suelo de la ciudad más intelectual del mundo, y aunque muchos la pisotearon sin pensarlo, en algunos corazones encontró tierra fértil. Fue entonces cuando alguien tuvo la idea de llevarlo al Areópago. El Areópago era el Tribunal Supremo de Atenas, el lugar donde se juzgaban los asuntos más graves y donde se evaluaban las nuevas doctrinas que podían afectar al orden público. No era una invitación amistosa del todo, era también una evaluación, una prueba a la que la ciudad sometía a quienes se atrevían a predicar algo diferente. Y fue allí, en ese foro de piedra y de poder intelectual, donde Pablo pronunció uno de los discursos más extraordinarios de la historia del pensamiento humano, fue allí también donde Dionisio lo escuchó por primera vez. Pablo comenzó con una observación que nadie esperaba, alabó la religiosidad de los atenienses. No los atacó, no los ridiculizó, los reconoció como hombres que buscan, que anhelan, que tienen la honestidad de admitir su ignorancia ante lo divino. Y señaló como prueba de ello aquel altar que tanto había pesado en el alma de Dionisio, el altar al Dios desconocido. Y luego dijo algo que cambió el aire del Areópago, ese Dios desconocido al que ustedes, sin saberlo, han estado adorando, ese es el que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por manos humanas. Dionisio escuchó. Y mientras escuchaba, algo en su interior comenzó a moverse con una intensidad que no había experimentado en ningún debate filosófico, en ninguna iniciación mistérica, en ninguna lectura de los grandes textos del platonismo. Pablo hablaba de un Dios personal, de un Dios que no era el uno abstracto de Plotino sino alguien que crea, que ama, que se preocupa, que incluso entra en la historia humana con un nombre y un cuerpo. Hablaba de un hombre que había muerto y resucitado como garantía de que la muerte no tiene la última palabra, y Dionisio, que había pasado años buscando el bien absoluto en las alturas del pensamiento puro, descubrió de pronto que ese bien absoluto había bajado a buscarlos a ellos. No fue una conversión instantánea y sin conflicto. Sería deshonesto presentarla así, y la honestidad es lo mínimo que le debemos a un hombre de la estatura intelectual de Dionisio. Hubo dudas, hubo resistencia, hubo el peso enorme de todo lo que tendría que abandonar, su posición en el Areópago, su prestigio filosófico, la red de relaciones construida durante años en la cima de la sociedad ateniense.
Abrazar el mensaje de Pablo significaba abrazar también el escándalo que ese mensaje representaba para la élite intelectual de su tiempo, significaba decir con toda la carga de esa afirmación, me equivocaba, buscaba en el lugar equivocado, y la verdad llegó de un lugar que yo habría despreciado hace apenas unos años. Pero Dionisio era, antes que nada, un hombre de verdad. Y la verdad, cuando uno la ha perseguido con suficiente seriedad, tiene el poder de silenciar todos los demás argumentos cuando finalmente aparece. Él había buscado al Dios desconocido con la intensidad de quien tiene sed en el desierto, y ahora alguien le estaba diciendo su nombre, le estaba explicando el misterio del eclipse que había oscurecido su juventud en Heliópolis, le estaba ofreciendo no un sistema filosófico más sino una persona, una relación, un encuentro. Y Dionisio dio el paso, buscó a Pablo, lo escuchó en privado, fue bautizado, y en ese acto de inmersión en el agua, el filósofo más brillante del Areópago de Atenas renunció a su corona intelectual para recibir algo infinitamente más grande. Junto a él fue bautizada también una mujer llamada Dámaris, y quizás otros cuyos nombres no conserva la historia pero sí conserva el cielo. El Areópago, que había sido el tribunal del pensamiento humano, se convirtió ese día en el lugar donde el pensamiento humano reconoció sus propios límites y se arrodilló ante algo más alto. Y Dionisio, el filósofo que había buscado a Dios en las tinieblas de la razón, comenzó a descubrir que las tinieblas no eran el obstáculo sino el camino, que Dios no estaba al final de un argumento, sino al otro lado de una entrega total y sin reservas. Hay un momento en la vida del místico en que las palabras empiezan a fallar. No porque la experiencia sea pobre, sino porque es demasiado rica, demasiado vasta, demasiado plena para caber en los recipientes estrechos del lenguaje humano. Dionisio conocía ese momento mejor que nadie, porque había llegado a él por dos caminos distintos, primero por el camino de la filosofía, que lo había llevado hasta el borde de lo que la razón puede alcanzar, y luego por el camino de la fe, que lo había lanzado más allá de ese borde hacia algo que ningún concepto podía contener. Y fue en esa tensión entre el saber y el no saber, entre la luz de la inteligencia y la oscuridad de lo incomprensible, donde nació su pensamiento más original y más radical. Dionisio comprendió algo que muy pocos se habían atrevido a formular con tanta claridad antes que él, que Dios no es una cosa más en el universo, ni siquiera la cosa más grande. Dios no es uno entre otros seres, Dios es la fuente de todo ser, y por eso mismo trasciende infinitamente cualquier categoría que los seres creados puedan aplicarle. Decir que Dios es bueno, en el sentido en que entendemos la bondad humana, es quedarse corto, decir que Dios es sabio, en el sentido en que valoramos la sabiduría de los filósofos, es casi una ofensa. Cada atributo que le aplicamos, por más elevado que sea, lo reduce a nuestras medidas, lo encadena a nuestros conceptos, lo hace más pequeño de lo que es. Esto no llevó a Dionisio al silencio ni a la indiferencia. Lo llevó a una forma de hablar sobre Dios que la tradición llamaría teología apofática, o teología negativa, la disciplina de conocer a Dios no afirmando lo que es, sino negando lo que no es. Dios no es limitado, no es contingente, no es temporal, no es comprensible, no es uno entre muchos, no es nada de lo que podamos imaginar con claridad. Y sin embargo, en esa serie de negaciones se perfila algo inmenso, como cuando un escultor revela la forma no añadiendo material sino quitándolo, dejando que el mármol sobrante caiga hasta que aparezca la figura que siempre estuvo allí escondida, esperando ser liberada. ¿Es esto una forma de ateísmo disfrazado de piedad? Algunos lo han acusado de ello a lo largo de los siglos, y la acusación merece ser respondida con seriedad. Dionisio no decía que Dios no existe, ni que Dios es inalcanzable de modo absoluto, decía exactamente lo contrario, que Dios es tan real, tan presente, tan desbordantemente existente, que ninguna palabra finita puede medirlo sin reducirlo. Su teología negativa no era una puerta cerrada sino una puerta abierta de par en par hacia algo sin límites, no era la declaración de una ausencia sino el reconocimiento de una presencia tan radical que abruma toda capacidad de nominarla. Pero Dionisio no se quedó solo en la negación. A la teología apofática la complementó con lo que llamó teología catafática, o afirmativa, la posibilidad de hablar de Dios usando símbolos, imágenes y nombres que, aunque insuficientes, apuntan en la dirección correcta como flechas que nunca llegan al blanco pero al menos indican hacia dónde está. Dios puede llamarse bien, luz, amor, belleza, vida,
porque estas realidades creadas son destellos, reflejos, ecos de lo que Dios es en su plenitud inaccesible. El mundo entero, en esta visión, es una gran teofanía, cada árbol, cada estrella, cada acto de amor humano es una palabra que Dios ha escrito sobre el pergamino de la creación para que sus criaturas lo puedan rastrear. Fue en este punto donde Dionisio realizó su obra más audaz y más duradera, la síntesis entre el neoplatonismo griego y la revelación cristiana. El neoplatonismo, especialmente en la forma en que lo había desarrollado Plotino, hablaba de una realidad suprema llamada el Uno, absolutamente simple, absolutamente trascendente, de la cual todo el ser emanaba en cascada descendente. Dionisio tomó esa arquitectura filosófica y la habitó con el Dios del Evangelio. El Uno no es una abstracción fría sino el Padre que crea por amor. La emanación no es un proceso mecánico sino la bondad desbordante de quien da sin perder nada. Y el retorno del alma hacia su origen no es la disolución del yo sino la unión personal con un tú que ha querido al alma desde antes de que ésta existiera. Esta síntesis no fue una traición ni a la filosofía ni a la fe. Fue un acto de inteligencia espiritual que reconoció que la razón humana, en sus mejores momentos, había estado tocando sin saberlo los bordes de una verdad que la revelación completaba y coronaba. Dionisio no convirtió el Evangelio en filosofía, ni la filosofía en Evangelio, los puso en diálogo, y de ese diálogo brotó algo nuevo, algo que la tradición cristiana atesoraría durante siglos como uno de sus más preciosos instrumentos de comprensión. El legado de este pensamiento llegó hasta los grandes místicos medievales. Meister Eckhart bebió de estas fuentes, Juan de la Cruz construyó sobre ellas su noche oscura del alma, Tomás de Aquino lo citó más de 600 veces en su Suma Teológica. Dionisio no era solo el primer obispo de Atenas ni el mártir de París. Era el arquitecto de un modo de acercarse a Dios que reconocía al mismo tiempo la grandeza infinita de lo divino y la sed igualmente infinita del alma humana. Y esa arquitectura, levantada en el siglo I con los materiales de la filosofía griega y los cimientos del Evangelio, sigue en pie hoy, tan sólida y tan necesaria como el primer día en que Dionisio la soñó. Cierra los ojos por un momento e imagina el universo no como un vacío frío y silencioso salpicado de rocas ardientes, sino como una catedral viva, pulsante, atravesada de extremo a extremo por una corriente de luz que desciende desde una fuente inagotable y regresa a ella en un movimiento eterno de amor. Esa es la visión que Dionisio plasmó en sus escritos sobre las jerarquías celestiales, un cosmos que no es caos sino liturgia, no es accidente sino ofrenda. No es silencio sino música escrita en un pentagrama que los ojos del cuerpo no pueden leer pero que el alma, en sus momentos más lúcidos, alcanza a escuchar. Fue una de las contribuciones más singulares y más hermosas de su pensamiento, y nació de la convicción de que entre Dios y el ser humano no hay un abismo vacío sino un puente de seres luminosos que transmiten, cada uno a su modo, la claridad que viene de arriba. Dionisio describió ese puente con una precisión y una belleza que asombraron a quienes lo leyeron siglos después. Habló de 3 jerarquías angélicas, cada una compuesta por 3 coros, y cada coro habitando un nivel distinto de proximidad a la luz divina. En la jerarquía más alta, la que mora en la intimidad más cercana a Dios, colocó a los serafines, los querubines y los tronos, seres cuya existencia entera es contemplación pura, consumidos por un ardor que no los destruye sino que los constituye, llamas vivientes que no se apagan porque se alimentan de una fuente que no puede agotarse. En la jerarquía intermedia situó a las dominaciones, las virtudes y las potestades, aquellos que ordenan, que gobiernan, que sostienen la estructura invisible sobre la que descansa el mundo visible. Y en la jerarquía inferior, la más cercana al mundo humano, colocó a los principados, los arcángeles y los ángeles, los mensajeros, los guardianes, los que traducen la luz divina al lenguaje que la criatura humana puede recibir sin ser aniquilada por su intensidad. Pero Dionisio no escribía un catálogo de curiosidades celestiales. Cada descripción tenía un propósito profundo, mostrar que el universo entero está organizado por el principio de la participación. Cada ser recibe la luz que puede recibir según su naturaleza, y la transmite hacia abajo sin disminuirla, como un espejo que refleja el sol sin agotar al sol. La luz de Dios no se divide al descender, se multiplica, se diversifica, encuentra en cada criatura un ángulo distinto desde el cual brillar, de modo que la creación entera es como un prisma inmenso que descompone la luz única de lo divino en una sinfonía infinita de colores, cada uno real, cada uno bello,
cada uno insuficiente por sí solo pero necesario para la plenitud del conjunto. ¿Y dónde queda el ser humano en esta arquitectura cósmica? Dionisio le dio al hombre un lugar que es al mismo tiempo humilde y extraordinario. Humilde porque el ser humano ocupa el escalón más bajo de la creación racional, el punto donde el world espiritual roza al mundo material y donde la luz divina llega ya muy tamizada por los niveles que la preceden. Pero extraordinario porque ese mismo lugar lo convierte en el punto de encuentro entre dos mundos, en la criatura que resume en sí misma tanto el polvo de la tierra como el soplo del cielo, y que tiene la capacidad única de ascender libremente hacia la fuente de la que todo procede. El ángel contempla, el hombre elige. Y en esa elección reside su dignidad más profunda. Hay algo en esta visión que no es solo teología sino también poesía del más alto orden. Dionisio escribía con la convicción de quien ha visto algo, no solo de quien ha pensado algo. Sus palabras sobre los ángeles no tienen la frialdad del taxonomista sino el calor del testigo. Y eso se debe, en parte, a que su cosmología angélica no era para él un ejercicio especulativo sino una realidad que afectaba directamente la vida espiritual del cristiano. Si el universo entero es una liturgia descendente, entonces la liturgia de la Iglesia, la Eucaristía, la oración, los sacramentos, son el punto donde esa liturgia cósmica toca tierra, donde el ser humano se inserta conscientemente en el movimiento eterno de salida de Dios y retorno a Dios que constituye la vida del cosmos. Esta conexión entre la cosmología angélica y la liturgia eclesial fue otra de las aportaciones geniales de Dionisio. En sus escritos sobre la jerarquía eclesiástica, mostró que la Iglesia no es una institución humana que habla de cosas divinas, sino una jerarquía sagrada que participa de la misma estructura que organiza el cosmos entero. El obispo, el sacerdote, el diácono no son solo funcionarios religiosos, son mediadores de luz, eslabones en la gran cadena de transmisión por la que la claridad divina desciende hasta los últimos rincones de la creación humana. Y los fieles que participan en los sacramentos no son espectadores pasivos de un rito, son seres en movimiento, ascendiendo peldaño a peldaño hacia esa fuente luminosa de la que un día salieron y hacia la que, si eligen bien, regresarán. El pensamiento de Dionisio sobre las jerarquías celestiales influyó de manera determinante en toda la iconografía cristiana medieval, en la arquitectura de las catedrales góticas con sus naves que se alzan como deseos de infinito, en la Divina Comedia de Dante, que construyó su paraíso siguiendo con fidelidad asombrosa el esquema dionisiano de los coros angélicos. Pero su influencia más profunda no fue estética sino espiritual, le recordó a la Iglesia, en cada siglo que lo leyó, que la fe cristiana no es una ética de buenas conductas ni un catálogo de doctrinas, sino la invitación a participar en la vida más grande que existe, a sumarse a una corriente de amor y de luz que atraviesa el universo entero desde su primer instante hasta su último aliento. Hay hombres que nacen para pensar y hombres que nacen para actuar, y el mundo suele tratarlos de modo distinto. Pero de vez en cuando aparece alguien que es las dos cosas al mismo tiempo, alguien cuya inteligencia no es un refugio sino un arma, cuya contemplación no es una huida del mundo sino la preparación más seria posible para entrar en él hasta las últimas consecuencias. Dionisio era ese tipo de hombre. No se quedó en Atenas escribiendo tratados desde la comodidad de su posición, tomó el camino que el Evangelio siempre ha exigido de sus mejores hijos, el camino que lleva hacia afuera, hacia los bordes del mundo conocido, hacia los lugares donde la luz aún no había llegado y donde alguien tenía que llevarla aunque le costara la vida. Fue el Papa Clemente quien lo envió. Las Galias, ese vasto territorio al otro lado de los Alpes que hoy llamamos Francia, eran un mundo en ebullición, pueblos antiguos con sus propios dioses y sus propias tradiciones, mezclados con la presencia militar y administrativa del Imperio Romano, salpicados aquí y allá por pequeñas comunidades cristianas que vivían en la clandestinidad y el miedo. Dionisio partió acompañado de otros dos valerosos, el sacerdote rústico y el diácono Eleuterio. 3 hombres solos contra la vastedad de un continente que aún no conocía el nombre de Cristo, armados únicamente con la fe que los consumía y la palabra que los había transformado. El filósofo del Areópago se había convertido en misionero, y esa transformación era en sí misma un sermón más elocuente que cualquier tratado teológico. Llegaron a la ciudad que los romanos llamaban Lutetia y que el tiempo convertiría en París.
Era entonces un asentamiento modesto sobre una isla en el río Sena, rodeado de bosques espesos y colinas suaves que guardaban en su silencio algo que los habitantes aún no sabían nombrar. Dionisio se instaló allí con sus compañeros y comenzó a predicar con esa mezcla característica de profundidad intelectual y ardor apostólico que lo distinguía de los demás misioneros. No predicaba con la agresividad del conquistador sino con la paciencia del pastor, no venía a destruir lo que los galos amaban sino a mostrarles que lo que amaban tenía un nombre más verdadero y más antiguo que todos sus dioses. Las conversiones comenzaron a llegar, primero como un hilo de agua, luego como un río caudaloso. Y con las conversiones llegó también lo que siempre acompaña al Evangelio cuando empieza a tomar raíces en un territorio, la persecución. El prefecto romano Sicinio vio en el crecimiento de la nueva fe una amenaza al orden establecido, una erosión de la piedad tradicional que sostenía la cohesión del imperio. Las órdenes llegaron desde arriba, secas y definitivas: detened a los cabecillas, acabad con la predicación, restaurad el orden de los dioses antiguos. Y Dionisio, Rústico y Eleuterio fueron arrestados con esa brutalidad eficiente que el imperio romano había perfeccionado a lo largo de siglos de práctica. El encarcelamiento fue largo y deliberadamente cruel. Los romanos sabían que la fe resistía mejor el golpe rápido que el desgaste lento, y aplicaron el desgaste con metódica paciencia, privaciones, humillaciones, interrogatorios que buscaban no información sino rendición. Dionisio, que había pasado décadas meditando sobre el sufrimiento como camino de purificación, que había escrito sobre la oscuridad mística como antesala de la luz, se encontró ahora viviendo en su propio cuerpo lo que antes había contemplado con su mente. El filósofo de las tinieblas estaba siendo sumergido en las tinieblas más reales y más dolorosas, y la pregunta que todo hombre se hace en ese momento resonaba también en él: ¿dónde estás, Dios mío, en esta oscuridad que no tiene nada de mística? La respuesta, como siempre en la tradición de los santos, no llegó como una voz sino como una fortaleza interior que ninguna circunstancia exterior podía explicar del todo. Los testigos de su cautiverio hablaron de un hombre que permanecía sereno con una serenidad que desconcertaba a sus carceleros, que oraba con una intensidad que parecía abrir un espacio de silencio en medio del ruido y la violencia del presidio. La leyenda recoge que durante su encarcelamiento, Dionisio celebró la Eucaristía y recibió la comunión de manos del propio Cristo, que se le apareció con una luz que ninguna celda podía contener. Verdad histórica o verdad simbólica, el mensaje es el mismo: el alma que ha aprendido a buscar a Dios en las tinieblas lo encuentra precisamente allí, donde nadie más lo buscaría. La ejecución tuvo lugar en la colina que hoy conocemos como Montmartre, cuyo nombre guarda en sí mismo la memoria del martirio, el Monte de los Mártires. Dionisio, Rústico y Eleuterio fueron decapitados con la fría eficiencia romana, como si el imperio pudiera terminar una idea cortando la cabeza del hombre que la pensaba. Pero entonces ocurrió algo que la historia no ha podido explicar y que la fe no ha necesitado explicar porque lo ha sabido siempre. Dionisio, según la tradición, se levantó, tomó su propia cabeza entre las manos y caminó varios kilómetros hacia el norte, hasta el lugar donde quería ser enterrado, mientras los coros angélicos sobre los que había escrito con tanta precisión y tanta belleza lo acompañaban en ese último y asombroso trayecto. Que este relato sea literal o sea el modo en que la fe popular expresa una verdad más profunda, importa menos de lo que parece. Lo que importa es lo que señala, que Dionisio, incluso en la muerte, siguió siendo lo que había sido toda su vida, un hombre que caminaba hacia Dios con una determinación que ningún obstáculo podía detener, ni siquiera el más definitivo de todos los obstáculos humanos. El filósofo que buscó a Dios en la oscuridad del pensamiento, que lo encontró en la luz del Evangelio, que lo contempló en el silencio de la mística, lo abrazó finalmente en la oscuridad más densa de todas, la de la muerte violenta ofrecida por amor. Y esa ofrenda, sellada en sangre sobre una colina de las Galias, resonaría a través de los siglos con una elocuencia que ningún tratado filosófico podría igualar jamás. Los grandes pensadores no mueren cuando mueren. Sus cuerpos regresan a la tierra, sus nombres se graban en piedra o en pergamino, pero sus ideas siguen caminando por el mundo con una vitalidad que desafía el tiempo y que a menudo se intensifica con los siglos en lugar de debilitarse. Dionisio el Areopagita pertenece a esa categoría de espíritus cuya influencia no puede medirse en décadas sino en milenios,
cuyo pensamiento no quedó encerrado en el siglo I de nuestra era sino que se derramó hacia adelante como un río que va ganando anchura y profundidad a medida que avanza. Seguir el rastro de su legado es emprender un viaje por lo más alto de la espiritualidad y la teología cristiana occidental, detenerse ante los nombres más grandes de la mística y reconocer en todos ellos la misma huella, la misma deuda, el mismo asombro ante un hombre que supo mirar a Dios sin pretender haberlo visto del todo. El primer gran canal por el que fluyó su influencia fue la teología escolástica medieval. Tomás de Aquino, el doctor angélico, el sistematizador más riguroso que el pensamiento cristiano ha producido, lo citó en su Suma Teológica más de 600 veces, una frecuencia que habla por sí sola de la estatura que le reconocía. Para Tomás, Dionisio no era un autor entre otros sino una autoridad de primer orden, alguien cuya intuición sobre la trascendencia divina y sobre el modo correcto de hablar de Dios constituía un punto de referencia irrenunciable. La teología apofática dionisiana encontró en la obra de Tomás un hogar donde convivir con el rigor del argumento filosófico sin perder su fuerza contemplativa, y esa convivencia produjo una de las síntesis más poderosas de la historia del pensamiento cristiano. Pero fue en la mística donde la semilla plantada por Dionisio germinó con más exuberancia y más perfume. Meister Eckhart, el dominico renano del siglo XIV, construyó sobre los cimientos dionisianos una teología de la unión con Dios de una audacia que casi le costó la condena eclesiástica. Su concepto del fondo del alma como el punto donde la criatura toca al Creador en un silencio más allá de todo nombre es directamente heredero de la teología negativa del Areopagita. Juan de la Cruz, el gran poeta del siglo XVI español, tomó la imagen dionisiana de las tinieblas luminosas y la convirtió en el corazón de su espiritualidad. La noche oscura del alma es, en muchos sentidos, el poema que Dionisio había estado escribiendo en prosa filosófica 14 siglos antes. Y Santa Teresa de Ávila, que no era filósofa sino mística práctica, habitó sin saberlo plenamente los mismos espacios interiores que Dionisio había cartografiado con su pluma. Dante Alighieri, el poeta florentino cuya Divina Comedia es quizás la obra más ambiciosa de la literatura occidental, construyó su paraíso siguiendo con fidelidad asombrosa el esquema de las jerarquías angélicas que Dionisio había descrito. Los coros de ángeles que rodean el trono divino en el canto final del paraíso son los mismos coros que el filósofo ateniense había contemplado con el ojo de su inteligencia iluminada por la fe. Las esferas celestes que Dante recorre guiado por Beatriz reproducen la arquitectura cósmica que Dionisio había levantado con las palabras. Que el mayor poeta del medievo eligiera a Dionisio como arquitecto invisible de su visión del cielo dice más sobre la estatura del Areopagita que cualquier elogio académico. ¿Y qué tiene todo esto que decirnos hoy, en este siglo XXI saturado de información y hambriento de sentido? Más de lo que podría parecer a primera vista. Vivimos en una época que ha multiplicado las palabras hasta el infinito y que, paradójicamente, ha vaciado muchas de ellas de contenido real. Una época que habla de espiritualidad con la misma facilidad con que habla del tiempo, y que a menudo confunde la emoción religiosa con la experiencia de Dios. En este contexto, la propuesta de Dionisio suena casi revolucionaria. Dios no es un concepto que puedas dominar, no es una experiencia que puedas provocar con la técnica correcta, no es una energía que puedas canalizar con la práctica adecuada. Dios es el abismo de luz ante el que toda palabra calla y toda pretensión se disuelve, y el camino hacia él pasa necesariamente por la humildad de reconocer que no sabemos tanto como creemos. La teología negativa dionisiana es también un antídoto poderoso contra el fundamentalismo de cualquier signo, contra la arrogancia de quien cree haber encerrado a Dios en una fórmula o en un sistema. Si Dios trasciende infinitamente todo concepto humano, entonces nadie puede apropiarse de él, nadie puede agotarlo, nadie puede convertirlo en instrumento de sus propias certezas. Esto no conduce al relativismo, como algunos temen, conduce a la adoración, que es exactamente lo contrario, el reconocimiento de que hay algo absolutamente real y absolutamente grande ante lo cual la única respuesta honesta es el silencio lleno de amor. Dionisio comenzó su vida como un hombre que buscaba a Dios en los libros y en los debates, lo encontró en el eclipse de una tarde imposible y en las palabras de un apóstol que llegó a Atenas sin más credencial que la verdad. Lo contempló en las jerarquías del cosmos, lo sirvió desde el altar de la iglesia, lo ofreció en el testimonio de su propia sangre. Y ahora, desde ese lugar al que los santos llegan después de haberlo dado todo, sigue siendo lo que fue siempre, un guía, un intercesor,
Una voz que nos invita a soltar nuestras certezas pequeñas y adentrarnos en la oscuridad luminosa donde Dios espera a quienes tienen el valor de buscarlo hasta el final. El altar al Dios desconocido que Dionisio vio en Atenas ya no está. Las piedras que lo formaron se han dispersado por los siglos. Pero la pregunta que ese altar formulaba sigue en pie, grabada en lo más hondo de cada corazón humano que alguna vez ha mirado el cielo y ha sentido que detrás de él hay algo que no tiene nombre pero que lo llama por el suyo. Y Dionisio, el filósofo de las tinieblas, el primer místico de Atenas, el mártir de París, responde desde la eternidad que sí, que ese Dios existe, que tiene un rostro, que vale la pena buscarlo aunque cueste todo, porque todo lo que se entrega por él se recibe multiplicado en una luz